A ver, imagina por un momento que hay un poder, uno tan sutil que guía nuestras vidas sin que apenas nos demos cuenta. No es algo que grite o exija atención, no, se mueve en silencio, como una corriente profunda bajo el ruido de nuestros pensamientos, una vibración que está detrás de cada emoción. A eso es a lo que podríamos llamar la energía silenciosa, el lenguaje secreto del alma. Y esa es justo la pregunta que vamos a explorar hoy. ¿Qué pasaría si la clave para transformar de verdad nuestra realidad no estuviera en el esfuerzo, en la acción constante, sino en aprender a escuchar y hablar este idioma secreto, un idioma que no usa palabras, sino frecuencias? Claro, para poder entender el silencio, primero tenemos que ser muy conscientes del ruido que lo está tapando. Y es que la mayoría vivimos así, ¿no? Atrapados en un parloteo mental que no para, como adictos a nuestros propios pensamientos, identificados con ese movimiento superficial de la mente. Y este ruido constante nos tiene metidos de lleno en el yo. Vivimos tan identificados con una personalidad que reacciona a todo, con patrones inconscientes que nos llevan de un lado a otro, que al final nos convertimos en una hoja que se mueve con cualquier ráfaga de viento, en lugar de ser la señal que dirige esas circunstancias. A ver, este parloteo mental es como la espuma, como la turbulencia que ves en la superficie del mar. Es un diálogo interno que no cesa, que se alimenta de lo que ya conocemos del pasado y de la ansiedad por lo que vendrá en el futuro. Pero justo debajo de toda esa agitación hay un océano de quietud. Y esa es nuestra verdadera esencia. Pero bueno, la buena noticia es que más allá de todo ese jaleo mental, existe otra dimensión. Y es justo lo que vamos a descubrir ahora, la energía silenciosa. Es el poder de ser antes que el de hacer. Es comunicarse con energía, mucho antes que con palabras. Esta idea es potentísima. Piénsalo así, como si fuéramos una emisora de radio. La vibración que mantenemos constantemente es la frecuencia que estamos emitiendo. Cada pensamiento, cada emoción, todo forma parte de esa señal. Y el universo no la juzga, para nada. Simplemente sintoniza con ella y nos devuelve un reflejo de lo que estamos emitiendo. Y aquí es donde se ve la diferencia, ¿no? Es un contraste brutal. El lenguaje de la mente funciona con ruido, con esfuerzo, con palabras. Pero el del alma habla en otra clave, en frecuencia, en silencio, en resonancia. Esta diferencia entre intentar forzar la realidad y, en cambio, alinearse con ella a través de nuestro estado del ser. Y ojo que aquí viene lo más importante, porque este silencio del que hablamos no es un vacío, es todo lo contrario. Es la frecuencia del potencial puro. Es ese campo infinito donde descansa cada una de las posibilidades, esperando simplemente a que nuestra atención la haga real. Es, por así decirlo, la cuna de toda la creación. Vale, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cómo es posible que nuestro estado interior le dé forma a lo que vemos fuera? Pues la clave es entender que la realidad no es algo sólido y fijo. Es energía y está organizada por la consciencia. Y es nuestra propia consciencia el centro de mando que le da forma a todo. El proceso, en el fondo, es bastante sencillo, pero a la vez es súper profundo. Fíjate, nuestros pensamientos envían una señal eléctrica y nuestras emociones una señal magnética. Cuando pensamiento y emoción se alinean, crean una firma electromagnética potentísima que emitimos al campo de energía que nos rodea. Y este campo actúa como un espejo, devolviéndonos esa señal en forma de nuestras experiencias de vida. Lo que esto quiere decir, ni más ni menos, es que dejamos de ser víctimas de las circunstancias. Somos la señal, y todo lo que nos rodea es simplemente el reflejo. Y cuando nuestra señal se vuelve clara, coherente, el universo empieza a responder con una precisión que asombra. La vida empieza a sentirse como si estuviera orquestada. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si este es el lenguaje, ¿cómo se aprende a hablarlo? Pues la respuesta está en lo que llamamos el arte de la coherencia, en aprender a alinear nuestra energía para atraer en lugar de pasarnos la vida persiguiendo. La coherencia es básicamente el lenguaje del alma. Es ese estado de alineación total en el que no hay conflicto interno. Cuando el corazón y el cerebro se sincronizan, cuando los pensamientos y las emociones vibran en la misma sintonía, en armonía, nos convertimos en un imán. Nuestra simple presencia se vuelve magnética. ¿Y cómo se cultiva esto? Pues mira, no es nada del otro mundo. Se trata de prácticas que, aunque sencillas, son muy, muy potentes. Primero, sentir el cuerpo no como algo sólido, sino como un campo de energía. Después, usar la respiración para anclarnos aquí, en el ahora. También elegir a propósito emociones elevadas, como la gratitud. Sentir eso que deseamos como si ya fuera una realidad. Y por último, permitir que las viejas emociones salgan, se liberen, para que nuestra señal sea cada vez más pura. Y cuando empezamos a practicar esto de la coherencia, de verdad es que algo cambia por dentro.
ocurre una transformación fundamental. Pasamos de vivir desde el esfuerzo y el control a vivir desde el flujo y el permiso. Dejamos de reaccionar a lo que pasa para convertirnos en co-creadores conscientes de nuestra realidad. Es que son dos formas de vivir totalmente distintas. El camino del hacer se basa en la memoria del pasado y se obsesiona con el cómo conseguir las cosas. En cambio, el camino del ser funciona desde la posibilidad infinita del presente. En lugar de forzar, confía en que hay una inteligencia superior. Y así, la creación se convierte en un acto de permitir, no de controlar. Al final, el resultado de toda esta práctica es la auténtica maestría sobre la propia vida. Ya no es una personalidad que reacciona a todo, sino una frecuencia consciente. El ruido del mundo exterior ya no puede perturbar nuestro centro. Nos convertimos en el ojo sereno en medio de la tormenta, en esa presencia que transforma todo lo que toca. Al final todo se reduce a una idea muy simple, ¿verdad? El universo no responde a lo que decimos con la boca, sino a la energía que sostenemos en silencio. Así que, la pregunta con la que nos quedamos es, si el silencio es el verdadero lenguaje, ¿qué le estamos susurrando al universo ahora mismo?